Vamos a comenzar. Hoy en la mañana va a ser en castellano, en la tarde la presentación de Gustavo Gorriti que está presente va a ser en inglés. El diálogo puede ser en inglés, castellano, quechua hablantes, hay algunos presentes, etc. Yo soy Chuck Walker, director del Hemispheric Institute y profesor de historia. Y quiero comenzar, voy a ser muy breve porque mucho más interesante es el grupo de lujo que tenemos para hablar hoy día. Pero quiero agradecer, hacer eventos grandes, internacionales, no es cosa fácil. Y lo hicimos gracias al apoyo, y aquí voy a leer simplemente, de Davis Humanities Institute, el Social Science Institute, los departamentos de Native American Studies, de Historia, de español y portugués, y de Ciencia Política. También recibimos apoyo del Center for the Study of Human Rights in the Americas y de Human Rights Studies Programs. Creo que tengo todo. También quiero agradecer a Stefano Varese, que en breve momento va a inaugurar, digamos, la primera ronda. Zoila Mendoza, que va a estar para la segunda sesión. A Lynn Park, que está aquí, ha hecho todo posible. Lali, Liliana Mendoza, Renzo Arroni, que han ayudado con los 1000 detalles, ¿no? Hoy en su columna, Gustavo Gorriti, que está presente, se refiere al término amnesia para hablar de Perú, el Perú actual, el Perú en estas últimas décadas. Un término que se ha hablado mucho. Quiero decir, en primer lugar, este evento tuvo un calentamiento, un evento preliminar en la universidad, por ahí Stanford. Lunes, martes, el evento fue obviamente inferior a lo que vamos a ver aquí, pero hubo una discusión increíble y se notaba las ganas, el deseo de conversar, de diálogo, etc. Sendero Luminoso ha sido y es un tema muy incómodo en el Perú por muchas razones, razones personales, trauma, shock, el miedo, la vergüenza, la culpabilidad no permite que la gente hable con cierta comodidad de los eventos de Sendero y estos momentos. También hay obstáculos estructurales para el análisis. Sendero y el Perú es único, no sirve solo como contraste la comparación con América Central, la violencia de ese entonces, ni el Cono Sur. Maoísmo en América Latina. Los maoístas no tienen en general mucha presencia en América Latina. Así que también hay razones que cuesta poner Sendero, no solo en términos personales, pero también en términos comparativos. Sin embargo, obviamente hubo desde el principio trabajos fundamentales. Y aquí quiero mencionar a Gustavo Gorriti, que tiene un gran libro escrito desde la guerra, durante su transcurso, el fallecido Carlos Iván de Gregori. Y también mencionar la Comisión de Verdad, que nos dio un informe brillante, polémico, pero muy importante. Bueno, lo que vemos hoy en día y lo que se ve en Lima, y creo que aquí esperamos ser parte de ese proceso, es más bien un gran cambio, un deseo masivo, intenso, de diferentes grupos, de diferentes generaciones, de conversar, escribir, dialogar sobre el tema, con polémica, con odios, con mentiras. No hay que exagerar, pero hay mucho deseo de diálogos mayores que superen estas limitaciones. Y los presentes aquí tienen un papel fundamental en este cambio. En orden de su presentación, Ruth Borja ha sido la directora del archivo de la Comisión de Verdad y CBR, Reconciliación. Para alguien que trabaja en el Perú actual y los movimientos sociales y Sendero, ese archivo ha sido fundamental. Y más bien he pedido Ruth en su presentación va a hablar un poco sobre esa experiencia. Ricardo Caro de la Universidad Católica tiene importantísimas investigaciones sobre Sendero, muchas facetas, sobre todo nos lleva a otras zonas que no sean Lima y que no sean Ayacucho. José Carlos Agüero, presente, ha escrito una forma de memorias, Los Rendidos, sobre su experiencia, la experiencia de sus padres, ser hijo de sus padres senderistas en el Perú actual. Un libro impactante, es un libro que si lo tenemos en la venta, se agotó, lo siento. Hay un libro, un ebook muy accesible. Yo lo comencé una noche y me quedé hasta muy, muy tarde leyéndolo. Es un libro absolutamente fascinante.
choca mucha gente la juventud de José Carlos. Bueno, Lurgio Gavilán ha escrito otro libro memorable, Memoria de un soldado desconocido. Ya está en inglés. Tuvimos el gran placer ayer en City Light Books en San Francisco. Lurgio encontró su libro en City Lights, así que está ahí al lado de Ginsberg y tanto más. Es un libro fundamental que está tanto en castellano, edición en México, en el Perú, y también en inglés. Renzo Arrone, alumno de Historia acá, ha editado dos libros importantes sobre memoria y violencia, es quechua hablante y ha hecho un trabajo de campo tanto en la zona de Ayacucho, en Lima incluso, entre otros temas, los presos, los expresos, los senderistas y la memoria. Gustavo Gorriti, que voy a presentar en la tarde, es el gran periodista peruano que con cierta terquedad y gran inteligencia ha escrito sobre Sendero y muchas otras cosas desde 1990. Es un periodista muy reconocido que voy a presentar en la tarde. Entonces, acá tenemos un grupo, no me olviden, no de nadie, ¿no? Están todos. Un grupo grande. Voy a ceder la palabra muy brevemente a Stefano, que va a presentar a Ruth y Ricardo. Y he pedido unos 20 minutos cada uno, y si hablan, cerca este micro, mejor. Ya, Stefano.